¿Cuántas veces te ha pasado? Termina tu jornada laboral, ya estás en casa, descansando, y de pronto suena el celular. Un mensaje del jefe o una llamada del trabajo. Y es que para muchas personas, la jornada no termina cuando salen de la oficina. Para poner límites a esa realidad, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que reconoce el derecho a la desconexión digital. Es decir, el derecho de las personas trabajadoras a no responder mensajes, llamadas o cualquier tipo de comunicación laboral fuera de su horario de trabajo. Ya se aprobó por la Cámara de Diputados y es un derecho elemental de los trabajadores. La desconexión digital es una conquista que ya logramos en la Cámara de Diputados y es derecho al descanso, de que esté usted en su trabajo y no le hable su jefe a las 12 de la noche. Hasta ahora, este derecho solo estaba contemplado en México para quienes trabajaban bajo la modalidad de home office. Sin embargo, especialistas señalan que el crecimiento del trabajo digital ha provocado que muchas personas permanezcan conectadas a su empleo prácticamente todo el día. Mejorar la salud mental de muchas personas, evitar estrés, evitar este llamado burnout, ¿no? Que muchas veces a los empleados se les lleva hasta este punto en el que quizás se pueden dejar cosas prioritarias para el día siguiente y muchas veces el jefe ya en esta dinámica que tiene con el subordinado, mandarle mensajes hasta horas muy tarde, llamadas, etcétera. Y yo creo que en esta parte sí mejoraría el estado emocional y físico del empleado. De acuerdo con analistas, establecer este derecho podría ayudar a mejorar el equilibrio entre la vida personal y la laboral, reducir el estrés y evitar el desgaste que genera estar disponible permanentemente. Si bien de alguna manera va a existir esta reforma eventualmente, si es que la Cámara de Senadores la aprueba, sí deberían de existir regulaciones internas, como un reglamento interno y políticas internas, ¿no? Donde especifiques si de acuerdo a tus funciones deberás de contestar, ¿no? En horarios fuera de tu jornada laboral. El derecho a la desconexión digital también aplicará durante vacaciones, días festivos, permisos o licencias. Mientras que en algunos trabajos donde se requiere disponibilidad fuera de horario, las empresas tendrán que establecer mecanismos claros para regular esa situación. Todos los trabajadores tienen derecho a descansar y a tener dentro de la jornada de trabajo. Pues sí pueden ser requeridos, pero después de la jornada ya no tienen ningún derecho a seguir siendo molestados, por muy urgente que sea. El dictamen ya fue aprobado en el Congreso de la Unión y ahora será turnado al Senado para su análisis y posible aprobación. Si avanza, millones de trabajadores en México podrán tener por ley algo que hasta ahora muchos solo han deseado. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Esta, querida Janet, es de esas disposiciones legales que de repente te puede generar, confusión. pues, no sé si confusión o puedes estar de acuerdo, pero también no logras estar totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en función al derecho a la desconexión, al derecho al descanso, al derecho a apartarte completamente de la dinámica y de las broncas de trabajo y dedicarle ese tiempo a cualquier otra actividad personal, familiar, incluso a alguna otra actividad laboral. Pero la otra parte es la que tiene que ver con aquellos trabajos que finalmente, y tú los aceptaste en esas condiciones, te demandan 24/7. El trabajo periodístico en un medio de comunicación es ese. Tú no sabes a qué horas va a explotar el popo, a qué horas va a explotar esto, a qué horas va a suceder esto, a qué horas va a pasar aquello otro. Y entonces un equipo que vive en una dinámica periodística está pues, atento 24/7, sí con equipos que están haciendo guardia, pero sí de repente teniendo que despertar a los demás si es que algún tema es muy, muy grave. Y creo que hay muchas otras actividades en donde de repente pudiera llegar a suceder lo mismo. Mira, por ejemplo, estaba reflexionando. Alguien que tiene en una empresa alguna actividad como coordinador, gerente, subdirector, Claro, eso te iba a decir, director. los jefes ahora ya menos se van a desconectar. No se puede desconectar, y eso que están, digamos, en los niveles superiores de la escala jerárquica del organigrama de la empresa.
¿Cómo te vas a desconectar siendo jefe de lo que está pasando en la empresa, en el grupo, en el área que tienes a tu cargo? Es muy complejo hacerlo. Creo que hay un antídoto y tiene sus excepciones. El antídoto es organización. Tener en tu horario de trabajo el trabajo suficiente, intenso y organizado para que todos empiecen a la misma hora, todos terminen a la misma hora y nos vemos al día siguiente. Porque en muchos países del mundo funciona, aquí no. Yo creo que tiene que ver con nuestra desorganización. El jefe llega a una hora, los trabajadores a otra. Cuando el trabajador ya se va, el jefe se da cuenta que hay muchos pendientes y empieza a molestar al trabajador porque el jefe llegó 4 horas después del resto del equipo del trabajo. Y entonces, ahí es donde finalmente pues, le das en la torre a algo que pudiese ser muy disciplinado. Veo el ejemplo de Canadá y sé que de repente a mucha gente le chocan los ejemplos de países industrializados. Pero pues hay que tratar de imitar lo bueno, ¿no? A las 5 de la tarde salen todos y salen todos. Empezaron a las 9 de la mañana, tun, 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 no tanta hora nalga, más tema productivo y nos vemos al día siguiente. Y seguimos al día siguiente y seguimos todos como equipo al día siguiente. Tiene que ver con la organización, ¿no? Es lo que yo pienso. En los casos en los que el trabajo lo permita, ¿no? En otros casos, por ejemplo, tú te dedicas a crearle contenido digital a alguna persona o eres community manager de algún ayuntamiento, de algún político, de algún restaurante que el 24 tiene cena navideña y tú el 24 no vas a subir posteos. Yo creo que en esos casos pues, está imposible. Más bien, habría que hacer lo que nosotros denominamos guardias, y el especialista decía un concepto interesante que me pareció bueno, políticas internas, ¿no? Claro. Hay políticas internas, a lo mejor los contadores sí se pueden ir, pero pues si se cayó el helicóptero no se pueden ir los conductores, no se pueden ir los editores, no se pueden ir los reporteros. Políticas internas y finalmente yo creo que nadie está en un trabajo en el que no quiere estar. Y si estás, hay un dicho ahí medio raro, muévete de ahí, no eres un árbol. O sea, búscate un lugar que te haga feliz para que ni tú pongas resistencia y mermes a la organización, ni viceversa, ¿no? Disfruta tu trabajo y adáptate a las políticas que tenga tu trabajo. Ahorita que pusiste el ejemplo del helicóptero, me acordé de 2 historias. Esa, a la que hace referencia Janet, es aquel 24 de diciembre del año 2018, cuando mueren Marta Erika Alonso, gobernadora en ese momento de este estado, efímera gobernadora de este estado, su esposo Rafael Moreno Valle, 24 de diciembre, 2 de la tarde, ya los equipos de trabajo, es la víspera de la Nochebuena, a sus casas con sus familias, y a las 3 de la tarde todo mundo de regreso y bye Navidad, porque pues, al final del día como medios de comunicación hay que trabajar. Y hace muchos años, muchos años, igual Navidad también, nada más que ahí fue el Popocatépetl, vámonos, se te truena el Popocatépetl y a trabajar a esa hora, pues es un trabajo que de alguna manera uno aceptó, ¿no? Sí, elegiste esa profesión y aceptas el trabajo. Por eso te digo, sí es complicado estar en un trabajo que no te gusta por muchas razones, pero yo creo que es de lo que más te puede hacer daño en muchos sentidos, estar en un trabajo que no te gusta. Entonces, si ese es tu caso, a lo mejor aprovecha esto y ve buscándote otro trabajo porque pues a lo mejor no te vas a ver al 100% beneficiado por esta disposición o por esta reforma o esta ley que se aprobó. ¿Por qué? Porque tu trabajo va a requerir de tu presencia y de tu disponibilidad, incluso de tu iniciativa en ocasiones, ¿no? Nuestra encuesta del día de hoy gira en torno a este tema, está en X, @jcarlos_valerio. Dice, fue aprobada esta reforma que reconoce el derecho a desconectarte de manera digital. Actualmente usted puede desconectarse del trabajo cuando llega a casa, sí, nos dice el 30%, no porque me llaman, nos dice el 12%, no porque me mandan mensajes, nos dice el 28%,
Y no, porque ya sea que me llaman o me mandas mensajes, nos dice también el 28.8%, el 70% no se puede desconectar de su trabajo cuando llega a su casa. Díganos a qué se dedican, ¿no? Sí, También claro. ese es un tema Ese importante. sería Acá nos están importante. poniendo, oye, y los que son asistentes de los doctores, pues a esa hora que te hablan, Pues, te paras corriendo porque llegó al que urge operar, el doctor se sale de los 15 años de su hija, ¿no? Porque sí, eso sí, así sucedido, sucede. le habla De los 15 años o en el mejor de los casos de la cama y se levanta y sí, llega, en ¿sí, el no? mejor de los casos de la Sí, sí. cama se levanta y les habla a sus 3 asistentes y Y a a los dar. médicos. Es el trabajo que uno eligió. Exactamente.